nemátodos como tales. ¿Alguien sabe por el área en la que están ustedes, el área pecuaria, como agrónomos, qué son los nemátodos? ¿Alguien me puede decir? Pueden abrir sus cámaras. Andrés, lavadores, por ejemplo, abre tu camarita, abre su cámara. No pasa nada que estén en pijama. Eso, no, así es mejor. Ahí va, profe. Gracias. Yo sé que los nemátodos son en amatecimiento, contienen un filo de vermes pseudoceromátodos y tienen más de 25 especies registradas de nemátodos. Y tiene un número muy grande de formas. Y pues su filo es el más grande del reino animal. Sí. La especie. Okay. Entonces debe haber más de 25 especies. Sí. Claro. 25 especies. Entonces son del filo nemata. Los gusanos no son lombrices de antemano, ¿no? No. Oh, correcto. ¿Qué más puede decir, Jonathan? Estoy anotando las participaciones, jóvenes. Jonathan, Giovanni. ¿Qué más me puedes decir sobre los nemátodos? ¿Alguna vez tuviste nemátodos tú? ¿O los que tienen mascotas o animales? Seguramente tienen nemátodos. ¿O algún pariente, el primo de un amigo? La lombriz intestinal no es una lombriz intestinal como tal, es un nemátodo. Ahorita vamos a ver por qué. Las filarias que hay en los perros, en los gatos, las aves, peces, en los animales, son nemátodos en realidad. Las mascotas, sobre todo, no son lombrices como tales. Aunque en medicina veterinaria le llaman helmintos, pero son nemátodos. Estrictamente hablando, son nemátodos, que pertenecen, como decían Andrés Lavadores, a un filo independiente, conocida como nemata, para la clasificación americana o gringa, que es la que seguimos normalmente, o nematoda para la clasificación europea. Ambos son válidos. Pertenecen, como decía Lavadores, al reino animal. ¿Qué más me pueden decir de los nemátodos? ¿Qué formas tienen? Son como redondos, son como gusanos, ¿no? Como fideos. Son considerados gusanos redondos, ¿no? No, gusanos no. ¿Qué es un gusano? Ahí está una canción. ¿Cómo se llama? No, gusanos son considerados como gusanos. Bueno, la información me pareció que son considerados como gusanos redondos. No, o sea, más bien... son cilíndricos, ¿no? Ajá. Son cilíndricos. Y alargados. Filiformes. Le pusieron vermiformes porque se creían que eran lombrices, por lo de vermis. Y no son gusanos redondos. Son organismos anillados, no segmentados, anillados. Un gusano sale de un huevo, ¿no? Es una larva como tal. Nemátodos no tienen estados larvarios, más bien tienen estados juveniles, aunque las traducciones en medicina veterinaria pues se consideran larvas, o gusanos, como el de las moscas. Sin embargo, para que estrictamente sea un gusano o una larva, necesita que sufra una metamorfosis como en los insectos. Ustedes sabrán que el huevo es completamente diferente a la larva o al gusano, y la larva es completamente diferente a la pupa o al capullo, y el capullo pupa es completamente diferente al adulto. Eso sí son metamorfosis. Los nemátodos no sufren metamorfosis, sí sufren mudas, pero solamente sufren el desprendimiento de una cutícula externa y en algunos de los casos, como en nemátodos parásitos de plantas, la pérdida del cono, que lo pierden, y la base y los nódulos, vamos a ver, que se reabsorben. Es lo único que pierden en las mudas. Y el juvenil, exactamente, o el estado juvenil llamado larvario, es exactamente igual
que el estado adulto, salvo que lo diferencia uno del otro es la madurez de los órganos sexuales. Por eso son juveniles. Así de sencillo. ¿Qué nos diferencia de un niño a nosotros? Pues la madurez del órgano sexual. Nosotros tenemos exactamente lo mismo que los niños, solamente que los niños pues tienen sus órganos sexuales pues no completamente maduros. En el caso de los nemátodos exactamente ocurre lo mismo. Por eso los estadios llamados larvarios, no son larvarios, mucho menos son gusanos, sino son estadios juveniles para tener estados después la diferenciación sexual o la madurez de los órganos sexuales, el estado adulto. Aunque en medicina veterinaria pues les llaman huevos, que también en biología son huevos, estadios juveniles o larvarios, y es donde dicen que son gusanos, pero pues no son gusanos, sino estadios juveniles, y el adulto. Entonces, ahí para que pase del huevo al adulto necesita pasar por diferentes mudas o procesos, como en los insectos, que son normalmente 4, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué tamaño tienen los nemátodos? ¿Qué tamaño cree que tengan? Axel Chan, tú que eres de la generación Z o no sé qué, ultra, ¿qué decías? La verdad, profe, pues no tengo idea de ¿A poco no has visto nemátodos en las cabras, en las vacas, no, la verdad, pues... o en los perros o algún pariente ahí de las lombrices, que no son lombrices, sino son nemátodos? De hecho, la palabra nemátodo viene del griego, que significa hilo o filamento. Creo que miden 300 y 1000 micras. ¿No, profe? No sé. Incluso Bob Esponja los llama nemátodos. Dice que puede medir de 1 milímetro hasta más de 25 centímetros. Ok. De hecho, el más pequeño mide 300 micras. 300 micras. 300 micras equivalen a una prácticamente cuarta parte, un poquito más de una cuarta parte de 1 milímetro. ¿Sí? Es un nemátodo parásito de plantas de raíces que se conoce como Paratylenchus. Y el más grande, el más grandote, tiene una dimensión aproximada de entre 7 y 8 metros. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues donde la vida es más sabrosa. ¿Y dónde es la vida más sabrosa? En el mar. El mar. En el mar, en el mar. Es decir, es un parásito de ballenas. El nombre del nemátodo se conoce como Placentonema gigantísima. Ese es el más grande. Y la gran mayoría de los nemátodos se encuentran efectivamente en el mar. De ese mundo que hablaban labradores, labradores es otra cosa. Lavadores. Es un perro. Que yo tengo un labrador, por cierto. ¿Qué decía? De ese mundo que más numeroso de los animales, el 50% son de hábitat marino, afectando normalmente pues peces, entre ellos la ballena. El 25% se encuentra en aguas dulces, en aguas salobres. El 10% son parásitos de plantas y el 15% parásitos de animales, a la que se incluye el hombre. ¿Cuánto es la del animal? ¿Lo puede repetir, profe? Entre 7 y 8 metros de largo. No, el porcentaje. 15% parásitos de animales, 10% parásitos de plantas, 25% se encuentra en agua dulce, salobre, y el 50% son de hábitat marino.
¿Ok? Voy a compartirles una presentación para ir explicando más. Damos. Por favor, dejen abierto su micrófono para seguir hablando. Ahí deben de estar abiertos ahí deben de estar abiertas ahí debes de ver la presentación, ¿no? Ok. Les comentaba que pertenecen al filo Nemata. Estos son, dentro de sus características, son tripoblásticos. Eso significa, si son tripoblásticos, tri viene de tres, blástico de tres estructuras o membranas blásticas. Es decir, los nematodos están constituidos por tres tejidos embrionarios, conocidos como ectodermo, mesodermo y endodermo. Esos son los tres tejidos embrionarios: ectodermo, mesodermo y endodermo. Bueno, ¿y qué importancia tiene? Bueno, estos tres tejidos embrionarios darán origen o van a dar origen a los diferentes órganos o aparatos que van a estar constituidos los nematodos. ¿Como qué aparatos? Bueno, como un aparato o sistema digestivo, un sistema excretor, un sistema nervioso, un sistema muscular y un sistema reproductor. Es decir, los nematodos van a estar constituidos por estos tipos de sistemas o aparatos: digestivo, excretor, nervioso, muscular y reproductor. Y el origen de estos aparatos o sistemas que va a constituir el cuerpo del animal, pues van a venir de esos tres tejidos embrionarios: un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Esas son las capas embrionarias que la van a constituir. Otra cosa importante de los nematodos, a diferencia de nosotros los mamíferos, es que son, ahí está mal escrito, prosostomados, falta una teo, es protosostomados. ¿Qué significa esto? A ver, Sergio Basulto, cuando tú estabas en la bolsa, cuando te formaste, ¿cuál fue la primera cavidad que se te formó? El primer poro, la primer hueco que se te formó, digamos. Bueno, y dicho de paso, se nos formó a todos. ¿Qué crees que se te haya formado cuando estabas en tu estado fetal? Además, dímelo en maya. No sé, profe. En maya. Dime. El ombligo. No, ¿cómo ombligo? Profe. No, el primer poro, el primer hueco que se forma. Razón por la cual los mamíferos son deuterostomados. Sin embargo, los nematodos son protosostomados, porque la primera cavidad que se forma, pues no es lo que se forma en los mamíferos. ¿Qué será? Que ustedes que son del área animal, ¿qué se formarán? ¿Qué cavidad se formará primero? Claro que El nervioso. ¿El qué? El nervioso. No, es una cavidad, no. El primer hueco, el primer poro, la primera cavidad, el primer excretamos, profe. ¿Perdón? Donde excretamos. ¿Cómo se llama? ¿Tienes miedo de decirlo? El ano. Aniceto, profe. Eso, profe, eso. Bueno, el aniceto, no, el ano, se llama ano, que es un orificio de salida. Claro, pero hay gente que lo utiliza de entrada.
Entonces, pero es un orificio de salida, es el ano. En nosotros lo primero que se forma es el ano. Lo primero que se forma en los nemátodos en su proceso embrionario es la boca. La boca. Por eso se llaman protozoostomatos. Obviamente otras características es que tienen simetría bilateral. Una parte a la mitad, una parte igual de un lado, una parte de otro. Como ocurre con los insectos. Y pues obviamente ya dijimos que están constituidos por estos aparatos bien definidos y bien formados. Digestivo, excretor, nervioso, muscular y reproductor, como nosotros. La boca es parte del aparato digestivo. El esófago es parte del aparato digestivo. El intestino es parte del aparato digestivo. Y el ano, que es la parte de excreción, pues es parte del aparato digestivo. Y un sistema excretor, pues que va hacia todas esas partes. Pero los nemátodos, bueno, otra cosa que son dioicos. ¿Eso qué significa que sean dioicos? ¿Tú eres dioico, Flavo Chan? ¿O monoico? No sé qué significa eso. Pero como que te late. Al hablar de sistema reproductor, dioicos, dioicos, monoico, uno. Monoico. Es monoico, como el maíz. No, profe, que son una hembra y un macho es por separado. Claro, nosotros somos dioicos. Es decir, tenemos los sexos separados. Aquel que sea de nosotros monoico, pues que me invite a ver cómo es la cosa, para ver cómo tiene los dos aparatos reproductores. No, somos dioicos, sexos separados. Yo tengo mi aparato reproductor, la otra contraparte su aparato, son dioicos. El maíz, por ejemplo, es monoico. En un solo individuo, en un solo pie, en una sola mata, pues tiene los dos órganos reproductores, acuérdense, en el caso del maíz. Por decirlo de alguna forma, existen organismos hermafroditas que tienen en el mismo individuo pues, los dos aparatos. Somos dioicos o son dioicos. Por lo tanto, la reproducción de la mayoría de los nemátodos es sexual. Su reproducción es sexual, también conocida como reproducción anfimíctica, es decir, de ambos sexos. Anfimíctica. Claro, hay sus excepciones, como en naturaleza. Hay quienes son también hermafroditas, pero son casos raros. También son algunos de reproducción asexual, principalmente partenogenética, como ocurre con los insectos. Pero son casos pues muy contados, en todo caso, ¿no? La gran mayoría de los nemátodos es de reproducción sexual. Sin embargo, estos nemátodos carecen de un sistema circulatorio y de un sistema respiratorio. Entonces van a decir, entonces no utilizan el oxígeno para hacer el intercambio de gases o para llevar el proceso de respiración. Sí lo utilizan. ¿Por dónde lo llevan a cabo? Bueno, a través de su cutícula. Cutícula que está formada por dos estratos cuticulares. La más externa, conocida como epicutícula, y la más interna como endocutícula. Entonces, cuando el nemátodo muda, solamente cambia la epicutícula, es decir, la cutícula más externa. Eso es lo que muda, por eso queda igual. ¿Y quién es el responsable de ese intercambio de gases? Una estructura que no es celular, se dice más bien que es sincicial, conocida como hipodermis, que se encuentra unida a lo largo del nemátodo y que sostiene al sistema muscular como tal. Esa es la responsable de regular el intercambio de gases a través de la cutícula. Y en la parte interna del nemátodo hay un líquido, decía lavadores, son pseudocelomados. ¿Esto qué significa? Mira, nosotros somos organismos, o los mamíferos son organismos celomados. Eso significa que nuestros aparatos internos están cubiertos de un tejido llamado mesentérico, lo que hace que nuestros sistemas o aparatos como el hígado, el intestino, el pulmón,
el riñón, el vaso, el páncreas, etcétera, siempre se mantengan en el lugar indicado. Al momento de correr, ahí se mantienen. En cambio, los nemátodos no tienen en ese aparato reproductor o en el intestino ese tejido plástico que lo va a recubrir, sino que van a andar flotando esos órganos en el interior en un líquido llamado líquido pseudocelomático. Por eso son organismos pseudocelomados, porque no tienen celoma como tal, que van a mantener los órganos fijos. Ya se podrán imaginar que no tuviéramos ese tejido en los órganos. Al momento de correr, pues los órganos internos iban a andar flotando y corriendo de un lado al otro. Eso es lo que tienen los nemátodos. Y eso es lo que no tenemos nosotros. Entonces, en ese líquido donde están flotando, es el que hace el papel de sistema circulatorio, el que lleva todos los nutrientes a las diferentes partes o tejidos del nemátodo como tal. ¿Sí está más o menos claro? Ok. Sus hábitos. ¿Qué hábitos tienen los nemátodos? Profe, disculpe, sí. ¿Podría repetir ¿Qué dijo, profe? No lo logré notar. Anfimíctica. Son de reproducción anfimíctica. Es decir, de ambos sexos, de reproducción sexual, pues. Gracias, profe. No, de qué, al contrario. Sus hábitos alimenticios son, aquí está mal escrito, debe de ser micófagos. Micófagos. Está cambiada la F por la G. Micófagos. ¿Eso qué significa, María José Chim? ¿De qué se alimentarán los micófagos? Mico, ¿de dónde viene? De hongos. De hongos. Significa entonces que se van a alimentar de hongos. Son micófagos. También hay predatores. ¿Qué significará que sean predatores? Aquí lo estamos viendo en la imagen. ¿Cuál será un nemátodo predador? De hecho, lo estamos viendo en la imagen, ya habla de dibujo. Y estamos viendo el nemátodo aquí en el fondo. ¿Se comen entre ellos? Que se comen entre ellos. O sea, que se pueden comer a otros nemátodos. Son predatores y otros organismos como tales. También los hay bacteriófagos. ¿Eso qué significa? José Sosa, ¿cuáles serán los nemátodos bacteriófagos? Que comen las bacterias. Que se alimentan de bacterias. De hecho, muchos de estos que se alimentan de bacterias se utilizan en el control biológico de insectos. Ahorita vamos a ver cómo. Entomopatógenos. ¿Cuáles serán los nemátodos entomopatógenos? Se alimentan de insectos. Se alimentan de insectos. Correcto. En realidad, el término entomo significa insecto. Patógeno, que enferman a los insectos, que causan enfermedades en los insectos. Es decir, son patógenos de insectos y en realidad son bacteriófagos y que se utilizan en el control biológico de insectos. Los hay parásitos de invertebrados, por ejemplo, o sea, de lombrices, de tardígrados, de colémbolos, parásitos de animales, que representan el 15% de las enfermedades en animales dentro del mundo de la nematología, y los fitófagos, fitoplantas, fagos que se alimentan de plantas como tal. La varroa es entomopatógena. ¿Perdón? La varroa. No, la varroa es una bacteria, es un ácaro, ¿no? Sí, es un ácaro. Sí. Es un ácaro de la abeja, de los apiarios. Sí. Entonces no es un nemátodo, es un ácaro. Y los ácaros son animales también, que tampoco son insectos. Son arácnidos. Y son realmente ectoparásitos porque están por fuera. Es una araña, pues. Es una araña que tiene 4 pares de patas. ¿Los insectos cuántas patas tienen?
6, 3 pares. 6. Tres pares. Tienen 6 patas, tienen 3 pares de patas. La diferencia con los ácaros es que los ácaros tienen 8 patas o 4 pares de patas. Entonces, pues el nemátodo no tiene patas. Es un ácaro. Aquí les comento la distribución de los nemátodos en el mundo. Decíamos que el 50% son de hábitat marino. El 25% es de agua dulce, salobre. 10% se van a alimentar de plantas, de ahí la importancia en fitopatología, y el 15% se van a alimentar de animales, son parásitos de animales, a las que se incluye el hombre como tal. Aquí vemos algunos ejemplos: nemátodos, parásitos de hongos, como los que vimos, es decir, de hongos micorrízicos, de hongos saprófitos, de hongos fitoparásitos. Incluso este es un problema muy fuerte en la producción de champiñones, porque es muy común encontrar ramas champiñoneras y se convierte en un verdadero problema para los productores de champiñones. Aquí tenemos los predadores. Observen cómo el nemátodo se está alimentando de otro nemátodo, o simplemente de otro organismo. Y estos son los entomopatógenos o bacteriófagos como tales. ¿Cómo ocurre? A ver. El nemátodo normalmente, como pueden observar, penetra a las larvas de los insectos en el suelo o en el follaje cuando se aplican. ¿Cómo localiza el nemátodo a un insecto para alimentarse? No del nemátodo, no del insecto, porque se va a alimentar de una bacteria que el nemátodo lleva en su intestino, en una bolsa, en un ciego intestinal. Pues el nemátodo tiene estructuras sensoriales. Acuérdense de los tropismos. ¿Se acuerdan que era un tropismo? ¿Te acuerdas, Carlos Manuel Chigómore? ¿Era un tropismo? No, profe, no recuerdo. Miguel Argáiz. ¿Te acuerdas que era un tropismo cuando veíamos el proceso de patogénesis? Son los movimientos, profe, de la luz. Es una respuesta positiva o negativa a una fuente externa. Ok, un tropismo efectivamente es una respuesta positiva a una fuente de estímulo. Ok, entonces el nemátodo recibe una respuesta del insecto cuando se pone en el suelo, cuando se pone en una planta, el nemátodo para matar a un insecto. Y esa respuesta positiva, sobre todo, se la va a dar el propio insecto. ¿Cómo se la va a dar? Sus heces fecales. La respiración que está llevando a cabo como producto de ello, dióxido de carbono y otros compuestos que el insecto pues está expidiendo como ser vivo. El nemátodo va a reconocer esas señales gracias a unas estructuras sensoriales que tiene en la cabeza, conocidos como anfibios, no anfibios, anfibios, con D, anfibios, estructuras pareadas, como si cuando nos llega el aroma, pues cuando pasamos por la glorieta de la Dondel, por una panadería, nos llega el aroma a pan, entonces, del globo, de la panadería del pueblo, del rancho, cuando están haciendo el pan, nos llega el aroma y nos orienta. El nemátodo tiene unas estructuras en la cabeza llamadas anfibios que reconoce esas señales del insecto y se dirige hacia él y entonces penetra en el insecto, obviamente. ¿Por dónde penetra el nemátodo al insecto? Por aberturas naturales. A ver, ¿qué aberturas naturales tiene un insecto, Herbert, Alberto? Podrían ser sus, ¿cómo se llama? Tal vez en el nectario o algo así. Los insectos. Toma, profe. No, a ver, insectos.
No me hagas. Sí. Insecto. Nectario. Son ¿sabes? espiráculos, ¿no? Los que respira. Un insecto es una flor. Un insecto tiene un estómago. No, profe, son espiráculos. Perdón. Espiráculos. Espiráculos. ¿Qué otra abertura tiene el insecto? La boca no sería una La abertura boca. natural. ¿Qué otra cosa? El ano, igual como El lo ano. dijo. Esas son aberturas naturales del insecto. Entonces, esas aberturas del insecto atraviesa el nemátodo o se mete el nemátodo, porque lo reconoció gracias a esas señales de sus heces, de químicas, etc. Una vez que penetra el insecto, una vez que penetra el nemátodo al insecto, se aloja al homocele, donde está lo que sería nuestro sistema circulatorio, está como que la sangre del insecto. Una vez que se encuentra en el homocele del insecto, el nemátodo lleva una bacteria en su intestino y hace como si fuera un nemátodo bulímico. Vomita, regurgita la bacteria y la deposita pues en ese homocele en el interior del insecto. Entonces, cuando regurgita la bacteria, cuando vomita la bacteria encuentra en el homocele del insecto un medio de cultivo natural para su alimentación. Entonces, la bacteria se alimenta, se incrementa y mata al insecto por septicemia, es decir, por una multiplicación de la bacteria y por una toxicidad de la bacteria. Ahora que ya hay mucha bacteria en el insecto, el nemátodo se alimenta de esa bacteria y continúa su ciclo para tener varias generaciones dentro del insecto. En realidad el nemátodo es un vector de la bacteria, porque termina, quien mata al insecto es la bacteria. ¿Y cuántas generaciones va a tener ahí el nemátodo? Pues cuánta bacteria exista en el insecto, o digámoslo llanamente, pues qué tan buen cadáver sea el insecto para que alimente a la bacteria y el nemátodo se alimente de la bacteria. Ustedes pueden observar aquí el nemátodo en gallina ciega, cómo existe dentro de la bacteria, cómo existe dentro del nemátodo, reproduciéndose. Una vez que esto continúa, el nemátodo sale y localiza otro insecto. Y así está su ciclo de vida. Este nemátodo se utiliza mucho en el control de insectos, sobre todo de parásitos de raíces, porque pues ahí hay un hábitat adecuado para los nemátodos que prevalezcan, y sobre todo también para este tipo de organismos. El ciclo de vida de los nemátodos en general es como se muestra a continuación. Todos los nemátodos tienen 6 fases biológicas. La primera fase va a ser el huevo. Dentro del huevo se va a formar el primer estadio juvenil, llamado por el área animal larvario. Pero ustedes van a ver ahorita que juveniles y adultos son iguales, salvo la madurez del órgano sexual. Dentro del huevo se forma el primer estadio larvario, pues juvenil. Allá llevamos 2 fases, huevo y juvenil 1 o larva 1, donde va a ocurrir una muda y el nemátodo va a eclosionar, va a salir. Eclosión del huevo significa escapar. Eclosión viene de ecdasis o ecdisis, que significa escapar. Es decir, el nemátodo escapa de su juvenil 1 y sale. En ese momento se convierte en juvenil 2 o larva 2. Ya llevamos 3 fases. Luego tiene otra muda para convertirse en J4 J3 o larva 3. Llevamos ya 1, 2, 3, 4 mudas, 4 fases, 4 estadios. Profe, en el juvenil 2 es cuando cambia de muda. Sí, en el J1 hay una muda
para convertirse en J2. Pero esa muda en el juvenil 1 la hace dentro del huevo. Ok. Cuando sale es porque ya tuvo una muda dentro del huevo y sale como juvenil 2. Para que pase a juvenil 3 tiene que pasar otra muda. Por eso está acá la muda. Y se convierte en J3. Llevamos 1, 2, 3, 4 fases, 2 mudas. El J3 para que cambie a J4 necesita otra muda. Llevamos 3 mudas y 5 fases. Para que esta última fase o penúltima fase del J4 pase adulto, tiene que sufrir una última muda, es decir, la cuarta muda, y se va a convertir en un adulto, ya sea hembra o ya sea macho. Aquí lo podemos apreciar, creo que de mejor forma. Miren, el huevo, que sería la primera fase. El proceso de embriogénesis que pasa para formar que el juvenil 1, aquí está, el juvenil 1. Aquí va a sufrir una muda y el nemátodo va a eclosionar y va a salir como juvenil 2. Luego, en el juvenil 2, va a sufrir una segunda muda para convertirse en juvenil 3. Aquí está. El juvenil 3 va a sufrir una muda para convertirse en juvenil 4. Y este juvenil 4 va a sufrir una última muda para diferenciar el sexo, hembra o macho. Se dan cuenta que los estadios juveniles o larvarios pues son idénticos al estadio adulto. La diferencia es la madurez de los órganos sexuales. De ahí pues que se dice que deben de ser juveniles, no estados larvarios, porque en realidad el nemátodo en sus distintas mudas no sufre una metamorfosis como ocurre con los insectos. Aunque en medicina veterinaria, incluso en medicina humana, a estos estadios juveniles pues les llaman larvarios. Así es que no es raro que ustedes cuando consulten los ciclos de vidas, por ejemplo, de Haemoncus, que es muy común en borregos, o de algunas filarias en perros y gatos, pues digan huevos, L1, L2, L3, L4 y adulto, es decir, larva 1, larva 2, larva 3, larva 4. Bueno, así lo tradujeron originalmente y pues ya no se puede cambiar. Es válido que digan larva 1 o juvenil 1, pero pues con ese entendido. ¿Alguna duda? Formas. Yo, profe, ¿cómo podríamos identificar, por decir que es juvenil 2 a juvenil 3, 4? No es muy complicado identificarlo, aunque para algunos nemátodos sí es fácil. Por ejemplo, en el caso de los animales, el estado infectivo o infestante le llaman, es el juvenil 3. Cuando se vean antes de que entre a los animales, pues es el juvenil 3. En el caso de parásitos de animales. En el caso de parásitos de plantas, el juvenil 2 es el estado infectivo. Ahora, diferenciar J3 y J4 de animales es muy complicado, también en las plantas. Realmente la identificación está basada en los estados adultos, ya sea con el macho o con la hembra. Pero diferenciar un estadio de otro es muy difícil, porque lo único que muda solamente es la cutícula, y de la cutícula solamente mudan el primer estrato cuticular, que es la epicutícula. O sea, es muy difícil, no se puede. Por eso la identificación de los nematos se hace en estado adulto normalmente. Ok, profe, gracias. Bien. Formas. ¿Qué formas tienen los nemátodos? Los nematos parásitos de animales son filiformes.
o sea, como hilo o filamento, como lo están viendo acá. O la gran mayoría, los marinos, la gran mayoría, el 99.9%, el 98% son filiformes. Sin embargo, por ahí decía lavadores, creo que algunas formas diferentes a las filiformes, él decía vermiformes, porque viene de vermes, de lombriz, son robustas, mira, como esta, robusta, o como esta, en forma de riñón, o esta, en forma de pera, o estas en forma de cítricos, de los cítricos italianos. Incluso hay algunas completamente esféricas, redondas. Es decir, las formas robustas, gordas, obesas, solamente les van a exhibir las hembras. Solo las hembras. Los machos siempre van a ser filiformes, esféricos. ¿Por qué será, Sergio Cruz? ¿Por qué? ¿Perdón? No le escuché bien. No le escuché. ¿Quién sabe dónde andabas? No, estoy tomando apuntes, solo tomé. A ver, la gran mayoría de los nemátodos, tanto de animales como de plantas, son filiformes, son delgados. 99%. Sí, pero hay algunas formas, como les mostré, que son robustas, son gordas, son obesas. Las únicas que manifiestan esa forma gordita o robusta u obesa son las hembras. Los machos nunca van a estar gordos. Ojalá que así fuera con nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué solo las hembras en los nemátodos, cuando tienen estas formas robustas o gordas, exhiben esa forma y no los machos? ¿Por qué crees? ¿Será por la reproducción? Bueno, pero pues la gran mayoría todavía se reproducen, acuérdate. ¿Qué es lo que hace que una persona, aparte de su genética, pero hace que la persona esté robusta, esté gordita? Su alimentación. ¿Su qué? Su alimentación. No, porque tú puedes comer sanamente y comer muy bien y te puedes engordar. Podría ser pues metabolismo, entonces. Aparte, cuando uno se va haciendo viejo, después de los 30, se reduce el metabolismo un 30-40%, por eso está la pancita. Otra cosa, tú puedes comer sanamente y puedes engordar. ¿Cuál es el factor? No tiene mucha movilidad. Exactamente, por el sedentarismo, manos. Es decir, si nosotros comemos, aunque comamos lo más sano, pero si no consumimos o si no quemamos las calorías que nos estamos echando, se nos va a acumular y vamos a engordar. Obviamente que hay que ver lo que hay que comer, como siempre, pero el sedentarismo es lo que hace que las personas o los animales engorden. Efectivamente, estos nemátodos, que solamente son las hembras, por su hábito parasítico sedentario, es decir, que no se mueven, van a engordar. Ahora, ya dijimos que es por el sedentarismo, por el tipo de hábito parasitario, más que por lo que comen, por el hábito parasitario césio, sedentario, van a tener estas formas robustas o gordas. Ahora la otra pregunta, ¿por qué será que solamente las hembras lo van a exhibir? Ahí sí viene por la alimentación, más que por el sedentarismo. ¿Por qué será? Para la producción de huevos. No, porque todas las hembras que se van a reproducir van a producir huevos. Porque ya dijimos que, ¿por qué son gorditas o obesas las hembras? Por su sedentarismo en los nemátodos.
Pero la pregunta es, ¿por qué será que solamente las hembras lo van a exhibir y no los machos? Es decir, un macho de un hemátodo, su pareja, digamos, va a ser gorda cuando sean gordas y él siempre va a ser esbelto. No vamos a encontrar ningún hemátodo macho gordo, pero sí podemos encontrar en algunas ocasiones, por el tipo de hábito parasitario sedentario, hembras pues robustonas, gorditas, obesitas. ¿Por qué será? ¿Qué creen que pasa ahí? No. Bueno, porque finalmente en hemátodos al final son las únicas que se alimentan. Y efectivamente, como ustedes dicen, es para la producción de huevos. Es decir, las únicas responsables al final del ciclo de vida en los nemátodos, las únicas responsables del parasitismo son las hembras. Por lo tanto, los machos no se alimentan. Y si no se alimentan, pues no engordan. Entonces, ¿para qué van a servir los machos si no se alimentan dentro del parasitismo? Para buscar a las hembras inmóviles. ¿Para qué? ¿Para qué, Bartolo? Para la fecundación. Para buscar a las hembras inmóviles. Lo único que sirven los machos en los nemátodos, repito, diría Cantinflas, recalco, para lo único que sirven los machos, repito, recalco, en los nemátodos, no en nosotros, es para la reproducción. ¿Sí? Solamente para eso. Porque no se alimentan. Por eso siempre van a estar esbeltos. Ojalá fuera así acá, ¿no? También igual es acá, maestro. Ya se estaban tardando. Hace rato que lo quiere decir. Efectivamente. Sí. Entonces, las únicas responsables del parasitismo en hematos son las hembras. Los machos solamente sirven para la copa. Sí. En realidad, pues quien está a cargo de la progenie de la especie, prácticamente de cualquier especie, van a ser las hembras. ¿Sí? Van a ser las hembras. Son las únicas responsables de la perpetuidad de la especie. Son las que tienen el valor de la biología en la perpetuidad de una especie. Y cuando ocurren en hematos partenogenéticos, ni para eso sirven. Bueno, también acá hay muchos que ni para eso sirven. ¿Sí? Pero bueno. Ok. Aquí les muestro los diferentes tamaños que pueden tener algunos nemátodos, lo que estábamos comentando. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, la medición en milímetros, o mejor dicho, en micras. El más pequeño, que es el número 10. ¿Acaso de ver el número 16? Sí. Ok, dice Paratilencus, que más o menos mide unas 250 micras. Y mide, si están acá, que son 3.000 micras, que serían 3 milímetros, que va hasta acá, más otros 3, serían 6, y otros como 6.5 centímetros. Hablando solamente de parásitos de plantas, porque parásitos de animales, pues una lombriz intestinal te puede medir unos 5, unos 10, unos 15 centímetros, dependiendo de la barriguita de la gente. Y en ballenas, ya decíamos, hay quienes parasitan hasta de 7 u 8 metros de largo. Parásitos de animales. Pero parásitos de plantas de esta forma, estos tamaños. Y aquí pues observamos esas formas, lo que les comento, formas robustas, formas gordas o obesas, que solamente van a exhibir las hembras. Ya lo explicamos por qué. Bien, aquí tenemos un hemátodo clásico para ver sus partes como tal. Un hemátodo adulto. El hemátodo va a estar constituido por
4 partes. 4 partes va a estar constituidos. Un insecto, ¿de cuántas partes está constituido? Jared Pinzón. ¿Cuál fue la pregunta, profe? La pregunta fue, ¿de cuántas partes está constituido un insecto? Llevan entomología, ¿no? ¿Un insecto, profe? Sí, un De insecto. 3 partes. Son 3 partes. De 3 partes. ¿Cuáles son esas partes? Cabeza, tórax y Cabeza, abdomen. Tórax y abdomen. Cabeza, Abdomen. tórax, abdomen. Ok. Los nemátodos están constituidos por 4 partes. Por una región anterior cefálica, también llamada cabeza, que es esto que les estoy mostrando. Por una cabeza. Voy a anotar acá. Basta. Esta. Por una región anterior, que sería la cabeza. Por una región cervical, que sería esta parte. Hasta aquí, toda esta parte. Una región cervical, que sería esta parte, la región cervical, donde está el esófago. En la cabeza va a tener una boca, un estómago, donde va a tener un estilete. Es decir, cabeza, luego vamos a tener el tronco, que va a ser de aquí hasta el ano. Ese va a ser el tronco. Y donde va a albergar el intestino, que es este amarillo, conectado al esófago, y a las gónadas del nemátodo. Si es hembra, pues va a estar el útero, el ovario, la espermateca, la vagina, y va a terminar a la desembocadura de excreción, que es el ano. Y la última parte sería la parte posterior del ano, conocida como cola. Es decir, el nemátodo está formado por cabeza, región cervical, tronco y cola. Esas son las 4 partes. Esas son las 4 partes. Es decir, el nemátodo está formado por 4, digamos, por 4 regiones. Por 4 regiones. Región cervical. Esas son las 4 regiones de la que está formado. Ok. Entonces, en el primer caso, en la cabeza vamos a encontrar el estilete y vamos a encontrar los anfibios. Hay otras cosas, pero las más importantes son estos anfibios. Si son nemátodos parásitos de plantas, como es el caso que estamos viendo, va a tener estilete, que es esta estructura que ustedes están viendo acá. Los parásitos de animales no van a tener estilete, más bien van a tener dientes, mandíbulas incluso. No van a tener estilete. El estilete es como una aguja hipodérmica, hueca, sólida, reversible, que le va a permitir al nemátodo parásito de plantas alimentarse, meter su estilete en las células de las plantas, succionar su contenido y alimentarse, y llevarlo a través del lumen, del esófago, y depositarlo al intestino, procesarlo, y acá está todo el homocele para distribuirlo. En la región cervical vamos a tener el esófago, y el esófago va a estar constituido por un procorpus, que sería esta parte. ¿Qué sería esta parte? Esta parte sería el procorpus. Luego tendríamos un metacorpus, que sería esta parte. Esta parte sería el metacorpus. Es una válvula musculosa
que regula el paso de nutrientes, agua y otros compuestos a través del esófago y a través de la boca. La otra parte sería el istmo. El istmo es esta parte del esófago. Esta parte del esófago. Donde se va a encontrar el sistema nervioso central, conocido como anillo circunesofágico. Y la otra parte sería el postcorpus, donde van a existir 3 glándulas esofágicas, dos subventrales y sería esta parte. Aquí se encuentra. Este sería el postcorpus. ¿Cuál es la función de estas glándulas? Mantener los sitios de alimentación del nemátodo y de secretar proteínas, principalmente enzimas, para irse abriendo paso a través de los tejidos y posicionarse en los sitios de alimentación. En el tronco, entonces estamos hablando de aquí aquí están las dos, aquí está una glándula, aquí está la otra glándula, del otro lado debe estar la otra glándula. En el tronco, ¿qué vamos a encontrar en el tronco? En el tronco vamos a encontrar otra parte del estómago, que es el intestino. Vamos a encontrar el aparato reproductor, tanto de la hembra o del macho. Que sería esta parte. Otra vez. Si ustedes pueden observar, que sería esta parte. El aparato, el tronco. Y finalmente, esto sería la cola. ¿Y a la cola que vamos a encontrar? Pues cola, nada más. Es decir, la parte terminal. Porque vamos a encontrar ahí algunas estructuras sensoriales también, pero ahorita no es el caso de verlas. Si nosotros observamos ya en mayor detalle esto, pues podemos observar acá ya un hemátodo hembra y un hemátodo macho. Recapitulando, miren, aquí tenemos la región anterior. De ambas, mira, aquí tenemos la región anterior o cabeza, donde dice que está la boca, y está el estilete. Aquí está el estilete. La región cervical, nuevamente, donde está el esófago, con sus diferentes partes: procorpus, metacorpus, istmo, el anillo nervioso, y el postcorpus. Y finalmente tenemos aquí, en tercer lugar, el tronco, que sería este. Lo pueden ver, donde tenemos aquí el intestino, lo que decíamos. En el caso de la hembra, el aparato reproductor, el ovario, la vagina. Aquí hay una estructura conocida como espermateca, donde se producen los huevos, y esta parte sería aquí el útero, como tal. Y acá pues hay una gónoda de la hembra atrofiada, si la pueden ver, que está más chiquita. Se le conoce a esta gónoda como saco posuterino, cuya función, cuando la tienen, porque hay algunas hembras que tienen los dos órganos las dos gónadas bien definidas, como en el caso de los mamíferos, pero en el caso de el dibujo, hay una atrofiada, sirve para el almacenamiento de esperma, se dice. Y de este lado tenemos el macho, con su gónoda, que sería, su gónoda principal sería el testículo. Este sería su testículo, como pueden ver, y una estructura musculosa
una barra musculosa que se va a conocer como espícula. Aquí está la espícula. Esta sería la espícula del macho. Aquí está, exactamente, aquí está esta. Normalmente son espículas pareadas y pueden observar aquí una bolsa conocida como bolsa copulatriz o bursa. La espícula es un órgano secundario del aparato reproductor del macho cuya función va a ser para depositar el esperma en la vagina de la hembra. Y la bolsa o bursa, conocida como bolsa copulatriz, sirve para sostener a la hembra al momento de la cópula. Miren, aquí si lo hacemos ya, digamos, con mucho más detalle en relación a lo que es la región cefálica, ustedes pueden observar aquí la cabeza y en particular lo que señalo sería la boca. De hecho, la cabeza sería a partir de aquí, miren, esta sería la cabeza. Aquí, de aquí y para acá estaría la cabeza. Entonces, esta línea de acá se le conoce como un anillo. Esta sería otro anillo, porque va alrededor del nemátodo. Perdón, estoy mal. Se le conoce como anulación no anillo, anulación. Porque entre una anulación y la otra es lo que va a formar un anillo. Repito, esto sería una anulación, otra anulación. Entre una anulación y la otra va a formar un anillo. Por eso es que los nemátodos son anillados. Son animales anillados, no segmentados. Los que son segmentados son las lombrices, ¿sí? ¿Y de qué está hecha su cutícula? Pues principalmente está hecha de quitina, diferente a la de los insectos, pero es quitina, es un polisacárido. También está formada por colágeno. En el caso de las lombrices, son segmentos y cada segmento, su composición bioquímica es diferente. Entonces, aquí podemos observar en estas anulaciones la formación de los anillos. Pero también en la cabeza, como ustedes pueden observar, observamos estas estructuras. Aquí está la otra, miren, en forma de ranura, o en forma de poro. Aquí tenemos una, y como son de simetría bilateral, pues obviamente tienen del otro lado una. Si aquí tiene una, pues acá debe tener la otra. Si aquí tiene una, pues acá debe tener la otra. Aquí, pues no se observa muy bien, pero pareciera que esta sería una y acá estaría la otra. Estos son los conocidos o los llamados anfibios, que son estructuras quimioreceptoras conectadas al sistema nervioso central que está en el istmo, el esófago. Claro que recorriendo todo el cuerpo del nemátodo. Estos anfibios son los responsables de reconocer los estímulos de sus hospedantes, es decir, de los animales en los tejidos cuando los parasitan, de ir a buscar el insecto o de ir a buscar la raíz o el tejido y empezar el proceso de patogénesis. Aquí en una microscopía, esto que les estoy mostrando es microscopía electrónica de barrido, pero esto es microscopía compuesta, normal de luz, como los microscopios que tenemos en el laboratorio. Podrían observar aquí, por ejemplo, miren, la cabeza perfectamente en la región y vemos el estilete. Aquí está el estilete. El estilete se encuentra en la cabeza. Tal vez dirán, pero si yo lo veo en la región cervical, en el esófago, no. Está en la cabeza. El origen del estilete está en la boca, en el estómago. Técnicamente se conoce como estómato-estilete. Así se le conoce. Y aquí observamos cómo el estilete puede, como es retráctil o reversible, puede salir y puede entrar para alimentarse de plantas. En animales no hay estilete. Es decir, si es un nemátodo
un estilete normalmente es un nemátodo parásito de plantas. El primer requisito para que el nemátodo sea parásito de plantas es que debe de tener estilete. Si no tiene estilete, no es un parásito de plantas. Pero ojo, no porque tenga estilete va a ser parásito de plantas. Pero el primer requisito es que tenga estilete. De hecho, fue la primera adaptación anatómica que tuvieron que hacer los nemátodos para convertirse en parásitos de plantas. Se dice que estos fueron derivados o se originaron de formas micófagas, es decir, se alimentaban los nemátodos primitivos, estos, de hongos, y los que se siguieron la línea para alimentarse de los animales venían de formas bacteriófagas como tales. Aquí podemos observar los diferentes tipos de estilete que tienen los nemátodos parásitos de plantas y vemos las partes que lo constituyen. Aquí podemos observar, por ejemplo, que este sería el cono, esto sería la base y estos serían los nódulos. Aquí está el cono, la base y los nódulos. Aquí el cono, la base y los nódulos. Aquí se observa mejor el cono, la base y los nódulos. Ahí está. Y diferentes tamaños y tipos de estilete, que son de carácter luego taxonómico. Aquí lo observamos. El esófago, estos son nemátodos primitivos, cuyo esófago es completamente tubular, recto. ¿Se acuerdan que los que estamos viendo tienen este? De hecho, esta fue otra adaptación anatómica para convertirse en nemátodos parásitos, ya sea de plantas o ya sea de animales. Es decir, este es un nemátodo primitivo ancestral que tuvo que adaptar ciertas modificaciones anatómicas para convertirse ya sea parásito de plantas o animales. En ambos casos tuvieron que reducir la musculatura del esófago y tuvieron que tener esta válvula conocida como metacorpus, y también disminuyeron el número de glándulas esofágicas. Nosotros decíamos que los actuales parásitos animales o de plantas tenían 3 glándulas, los primitivos tenían 5 glándulas como tales. Aquí les estoy mostrando un nemátodo donde aquí tiene una bolsa. Pues esa bolsa es el que llamamos ciego intestinal, donde llevan las bacterias para alimentarse de bacterias cuando están en interacción con el nemátodo. Aquí tenemos otros, ya más diferentes, definidos, y hasta llegar al tronco. El tronco donde observamos que están las gónadas de la hembra o del macho. Bien, aquí estaría la vulva en el tronco. Aquí teníamos el útero, por donde salen los huevos. Aquí tendríamos la espermateca y este sería el ovario. Aquí tenemos otra, digamos que estos son gónadas, se les dice reflejadas, como en el caso de los mamíferos o en el caso de la mujer, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos otras donde las gónadas o el ovario se dirige hacia la parte anterior, por ejemplo, pero también es reflejado. Aquí tenemos la vulva, donde tenemos una gónada completa, recta, hacia la parte anterior, y una gónada atrofiada, donde la que decimos que es un saco posuterino que sirve para el almacenamiento de esperma. Aquí tenemos la vulva, como el útero está para arriba, la parte anterior, la espermateca, pero el ovario se dirige hacia la cola, hacia la parte posterior. Y aquí tenemos otro, donde está la vulva, el útero son gónadas o ovarios, mejor dicho, rectos, uno dirigido hacia la parte anterior y el otro dirigido hacia la parte posterior. Y hasta terminar en el caso de los machos, pues podemos observar nosotros cómo se encuentra el macho, hablando del tronco. Aquí estaría el intestino, observen, que desemboca al ano. Y este sería el testículo del nemátodo como tal. Este sería el testículo, el que está obviamente en el tronco. Y aquí está la espícula. Si hacemos una proyección en una microscopía de barrido, pues observamos estas espículas que normalmente están pareadas,
es decir, es un par de espículas que tienen una barra musculosa conocida como gubernáculo. El gubernáculo es una barra que va a servir de orientación a las espículas cuando éstas están en cópula y tienen esta bolsa copulatriz para envolver a la hembra. Ahora aquí observamos al machito, observamos la espícula retraída, aquí la tiene ya proyectada en la parte externa, observamos la espícula del macho, que es el órgano secundario que deposita esperma, y ven un velo o una bolsa, por ejemplo, que es la encargada de sostener a la hembra al momento de la cópula. Y aquí, pues observamos cómo un macho, pues está expulsando esperma, por ejemplo. Y en este aparato, en este dibujo, en esta fotografía de parte inferior derecha, pues observamos la cópula. El macho con las espículas en penetración en la vagina de la hembra para su reproducción. Finalmente, observamos los tipos de parasitismo de los nematodos en plantas. Miren, desde los que van a estar por fuera, como se van a conocer ectoparásitos migratorios. Bueno, acá la cola, del ano a la cola. Ectoparásitos migratorios, como estos. ¿Por qué se llaman ectoparásitos migratorios? Porque van a estar por fuera de la raíz, se van a alimentar y se va a quitar y se va a ir a otro lado. Se va a quitar y se va a ir a otro lado. Se va a quitar y se va a ir a otro lado. Es decir, van a estar migrando. Esos jamás van a ser gordos o robustos, porque su movimiento les va a permitir un gasto energético y no les va a permitir que se engorden. Sin embargo, van a existir algunos que van a estar por fuera, pero ya no se van a mover. Si están por fuera alimentándose y no se mueven, esos van a estar gorditos, o esas van a estar gorditas. Algunos van a poder entrar y van a poder salir, tampoco van a estar gordos. Algunos van a poder entrar a la raíz y van a andar por dentro de la raíz, migrando, moviéndose, y como andan migrando y están por dentro, tampoco se van a estar gordos. Pero algunos que se van a meter a la raíz y una vez que fijen su sitio de alimentación, ya no se van a mover, y si no se mueven, se van a engordar, van a ser sésiles como tales. Okay. Abra sus camaritas, ok. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda de la biología de esta manera? Nada, profe, todo bien. Bueno, voy a proyectarles un video para que podamos entender más de este tipo de ciclos de vida, sobre todo en algunos nemátodos que son gorditos, que son séstiles, para poder entender más. No sé. Después, si gustan, lo comentamos y lo checamos. Más bien, el video es sobre la importancia que tienen los nematodos en general, como tales. Aquí supongo que están viendo el video, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Nematodos, el enemigo oculto. Nunca se preguntó por qué no logra alcanzar todo el potencial de rendimiento de la semilla que compra, a pesar de realizar una nutrición adecuada y combatir plagas e insectos con éxito. La respuesta a esta pregunta puede estar bajo el suelo. Bueno, los nematodos parásitos de plantas son gusanos cilíndricos microscópicos que viven en el suelo y que atacan principalmente las raíces de los cultivos. Los nematodos son habitantes comunes de los suelos. No hay suelo que no tenga nematodos, aunque para producir daño su número tiene que ser elevado y las especies de plantas tienen que ser sensibles a ellos. Viven a expensas de la raíz y tallos de la planta, provocando daños mecánicos o induciendo alteraciones en la actividad celular. Estos cambios traen como consecuencia una disminución del crecimiento y la muerte de las plantas en ataques severos. Asociados con otros patógenos del suelo, virus, bacterias, hongos, dan origen a enfermedades complejas de difícil control. Los síntomas provocados
por nematodos parásitos de planta en la parte aérea de los cultivos. Van desde clorosis, reducción del tamaño de las plantas, menor rendimiento. Como no generan síntomas específicos en la parte aérea de la planta, la mayoría de los productores ignoran su presencia. Enviando una simple muestra de suelo y o raíces a un laboratorio especializado, todos los productores pueden conocer la situación de su lote. No es nada fácil saber si una planta está siendo atacada por nematodos. Los síntomas se confunden con varias cosas: exceso de agua, sequía, carencia de nutrientes, etc. Además del daño directo producido a las raíces, los nematodos alteran la fisiología de los tejidos infectados, predisponiéndolos para el ataque de otros patógenos y aumentando la susceptibilidad de algunos cultivos al ataque de hongos. Nematodos, habitantes del suelo. Tanto en muestras de suelo como de partes vegetales se encuentran distintos tipos de nematodos, los cuales pueden ser caracterizados por su hábito alimenticio. En general, se reconocen 5 grupos: bacteriófagos, fungívoros, omnívoros, predadores y fitófagos. Los nematodos fitófagos se alimentan de tejidos vegetales. En los suelos cultivados de nuestro país se han encontrado diferentes géneros de nematodos fitófagos de importancia agrícola. Se alimentan introduciendo el estilete en forma de aguja hipodérmica que sirve para romper la pared celular en los tejidos de la planta. El esófago de estos parásitos actúa como bomba aspirante y permite el paso del jugo celular hacia el intestino. Algunos nematodos causan un daño mecánico leve en las células de las que se alimentan, sin que en estas se operen cambios visibles. Otros, por el contrario, provocan lesiones importantes. En casi toda la zona, entre Despeñaderos, Losada, Pilar, hablando con varios productores, todos tienen el mismo problema, el nematodo de la agalla, que más o menos va de año a año incrementándose más la zona, como abarcando más zona. A pesar de que es difícil evaluar con precisión los daños causados por los nematodos, un estudio realizado por el INTA Oliveros hacia fines de 1997 en la zona núcleo sojera detecta simultáneamente en lotes de soja de la provincia de Córdoba y Santa Fe la presencia del nematodo del quiste de la soja. El tema de nematodos en Brasil es un asunto que está ganando mucha importancia. El problema no es nuevo, más recientemente tiene ganado importancia en términos de conocimiento también. Tenemos el problema de nematodos empezó prácticamente con el cultivo de algodón, donde las grandes infestaciones de nematodos hicieron que los cultivos cambiara de área muchas veces. Otros cultivos importantes de Brasil que tienen problemas serios de nematodos son la soya. La soya, por ejemplo, tenemos varios tipos de nematodos, como nematodos de galha, nematodos de galhas como meloidógena, que es un problema serio en soya. Este nematodo es una de las plagas más importantes de la soja en Estados Unidos y Brasil, pudiendo producir pérdidas de rendimiento de hasta un 30% sin manifestar síntomas aparentes. En un mismo lote puede haber sectores donde no se observa síntoma alguno y manchones con plantas muertas por acción de los nematodos. Los síntomas provocados por los nematodos pueden ser confundidos con deficiencias de nitrógeno, estrés hídrico, efectos de una fuerte compactación del suelo, entre otros. En suelos de alta productividad, el cultivo no manifiesta ningún tipo de síntoma que se pueda asociar con la presencia del nematodo, a excepción de una caída gradual del rendimiento a través de los años. Esta reducción puede ser del orden del 20 a un 30% sin que se observen síntomas en el cultivo. La población de estos microorganismos viene creciendo. En ciertos lugares se han encontrado 800 individuos por cada 100 gramos de suelo, pero hay casos donde se hallaron poblaciones mayores. Una de las recomendaciones que habitualmente se han realizado para abordar estos problemas con el fin de disminuir la población en soja fue rotar con maíz. Sin embargo,
En este cereal también se observó un crecimiento de las poblaciones. El monocultivo y la repetición de la misma secuencia soja-maíz en el suelo contribuyen a ofrecerle al nematodo condiciones para su expansión. Bueno, en este caso nos encontramos en el testigo del ensayo, donde claramente pueden observarse plantas de menor tamaño y el síntoma característico a nivel foliar de nematodo, que es el amarillamiento de las hojas. También pueden observarse claramente las plantas tienen menor número de vainas y las vainas son mucho más chicas, lo que va a llevar a peso de semilla mucho menor. No hay un dato preciso sobre cuánto influyen en la caída de los rindes. No obstante, a campo el impacto suele ser plantas más chicas, poco desarrollo vegetativo, hojas amarillentas y tendencia a la marchitez. A nivel raíces se reduce la capacidad de absorción de agua y nutrientes. Los nematodos del quiste y la galla presentan efectos más perceptibles. Lo que noté hace unos años atrás es que quitando plantas del suelo tenía como una especie de papa en la raíz. Y la llevé al INTA y ellos me dijeron que era nematodo de la galla. Y estaba obviamente con una infección muy grande, ¿no? Y como nunca dejé de sembrar soja, está cada vez peor. Ya el rendimiento ha bajado tanto que no puede seguir con este cultivo hasta ahora. Según los especialistas, hay que saber qué hay en el suelo antes de sembrar. Un informe del Departamento de Servicio Técnico de Syngenta confirma que se encontraron nematodos en el 100% de las muestras que se llevaron a cabo en 300 muestras de suelo que se analizaron en las últimas 3 campañas en las principales zonas agrícolas del país. Esta presencia puede ser la causa oculta de mermas significativas en los rindes que parecen inexplicables. Es importante destacar la interacción de los nematodos y las enfermedades fúngicas. Una gran cantidad de especies interactúan con hongos que causan podredumbre en raíces. Es como si los nematodos abrieran una puerta de entrada a los hongos. En el caso de soja, los resultados preliminares de nuestros estudios hasta ahora también nos estarían indicando que la mayor proporción de Fusarium en soja, de Fusarium solani y de otros patógenos que en años niños pueden ser Phytophthora y Pythium, que son patógenos relacionados con el agua y con el agua estancada, que producen podredumbre de raíces, que producen caída en el estante de plántulas de soja. Esos patógenos hay en mayor cantidad y en mayor variedad cuanto más población de nematodos tienen esos cultivos, aún sin ver síntomas en esas raíces de nematodos. Es decir, simplemente por el hecho de la gran cantidad de heridas y de los metabolitos que se van generando, son una vía de entrada para que estos patógenos puedan generar más problemas. Por eso, en definitiva, nos damos cuenta que en esta ida y vuelta, el negocio mejor se lo llevan los patógenos. Muy bien, jóvenes. No sé, ¿algún comentario, alguna duda? Pues a mí, profe, me llamó la atención lo que dicen del análisis de suelo, pues porque siempre eso es algo que siempre se recomienda antes de iniciar con cualquier cultivo, pero ¿cada cuándo se podría decir que lo tendrían que hacer? O sea, claro que hay el síntoma ese visible de que cuando arrancan la planta las raíces tienen esas como papas, pero si no quieres recurrir a eso, ¿cada cuándo sería o cómo? Cuando menos cada vez que vayas a establecer un nuevo cultivo es cuando se hace el análisis, antes de establecer, para más o menos determinar si tienes o no tienes una población de nematodos. El problema que en el caso de los agalladores, o que forman las papitas, las técnicas de extracción de nematodos, como ellos se encuentran en estado de huevo, o sea, el estado de resistencia del nematodo es el huevo, la técnica de extracción de tamizado y centrifugado que me hubiera gustado enseñárselas, por ejemplo, no es la adecuada porque ahí extraes muchos huevos y no sabes qué tipo de huevo es, puede ser hasta de un insecto o de otro nematodo. Olvidé comentarles que los nematodos son biotróficos, en el caso de animales y de plantas. ¿Esto qué significa? Que solamente se van a alimentar de tejido vivo.
Es decir, no se van a alimentar de otra cosa que no sea de su hospedante vivo, salvo aquellas formas bacteriófagas, micófagas, depredadoras, pues obviamente van a tener eso. Las formas bacteriófagas, micófagas, depredadoras, se les va a conocer como de vida libre, en general. Pero los fitófagos, los que se alimentan de plantas, y los que se alimentan de animales, siempre van a tener el hospedante, el animal o la planta viva para que se alimente. Entonces, en el caso del nemátodo de la galla... Profe, tengo una pregunta. Sí. En lo que le sale el zacate, el salivazo y los gusanos que tienen, ¿son nemátodos? No, si lo estás viendo a simple vista, no son nemátodos. Debe de ser la larva o el gusano de la mosca pinta o del salivazo. O algún otro. Puede ser hasta gallina ciega, no sé, necesitamos checarlo. Ok, entonces, gracias. En el caso de la extracción, lo que se hace es, se pone una planta cebo, una planta indicadora, que puede ser tomate, por ejemplo, para los agalladores. Tú sacas suelo o le pones tomate a ese suelo y en unos 20, 15 días, 25 días, ya tienes la formación de agallas. Y es un indicador que tu suelo tiene ese nemátodo formador de papitas o formador de agallas, porque no hay otra forma de hacerlo. Ahora, una extracción, porque puede ser que hay plantas voluntarias o arbences que también son susceptibles. Ahí se mantiene la población del nemátodo. Si en una extracción de suelo se saca una larva de ese nemátodo, es indicativo de que tienes con una larva o con un juvenil. Nada más. Ok, profe, gracias. Bueno, pues si no hay otra, le vamos a dejar aquí, jóvenes, porque me voy a ir a festejar. Ya es mediodía y estoy cumpliendo años y estoy aquí con ustedes. Felicidades, profe. Gracias. Carnero, come mucho. Claro, lo bueno es que tenemos clases hasta el miércoles, porque mis festejadas son de 3 o 4 días. Ya van a decir a mi casa que no llego. Profe. Ok. Mande la UBI, profe. Vale, jóvenes. Nos vemos el miércoles. A ver cómo andamos para esas fechas. Vale, profe. Que tome su semana de vacaciones, profe. Semana de cumpleaños. Dale, jóvenes. Cuídense mucho. Bueno, profe, disfrute su día. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Se divierta. Gracias.